todo el tiempo van a volver a repasar esta patología. Tenemos que recordar algo interesante, ¿verdad? Un poco de anatomía de vuelta, ¿verdad? Vemos que la anatomía quirúrgica, ¿verdad? Un conducto muscular adherido con firmeza al cartílago cricoides en su parte superior y al diafragma en su parte inferior. Se encuentra en la línea media, presenta una ligera desviación a la izquierda para su porción inferior del cuello y en la parte superior del tórax. Tiene una ligera desviación hacia la izquierda. Por lo cual, anatómicamente, si ustedes pueden leer su libro de Schwartz y compañía, van a ver la cirugía que se realizan desde todo de repente. Y siempre la incisión suele ser del lado izquierdo, la cervicotomía izquierda. ¿Por qué? Porque anatómicamente el esófago está más en cercanía hacia el lado izquierdo, está más superficial, por eso, más lateralizado. Entonces es más fácil el acceso al esófago de este lado, al lado izquierdo, ¿verdad? Y después dice que regresa a la línea media en la región central del tórax, cerca de la bifurcación de la tráquea. En la región inferior del tórax, el esófago se desplaza nuevamente a la izquierda y hacia adelante para atravesar el hiato esofágico. Y ahí vemos un dibujo pequeño que nos muestra la diferencia, ¿verdad? Los dientes incisivos, ¿verdad? Es importante los dientes incisivos, la arcada dentaria, porque cuando guían un estudio, por ejemplo, una endoscopía digestiva alta, van a ver, por ejemplo, los estudios que dice de tantos centímetros de la arcada dentaria, para entender eso. Entonces se refiere a la arcada dentaria, desde ahí se mide hasta dónde está la lesión que se encuentra. Por eso es interesante esa nomenclatura para entender esos estudios que usted solicita. Entonces, vemos acá en el hombre 15 centímetros de acá, en la mujer 14 centímetros, en total acá en el hombre 25 y en la mujer 23 más o menos el largor del esófago. Y van diferenciando así, de la arcada dentaria hasta el hiato esofágico, hasta el diafragmáticamente 40 centímetros y 38 en la mujer, ¿verdad? Ahí vemos el esfínter esofágico inferior y el callado de la boca a nivel de T4, ¿verdad? Y el esfínter superior acá a nivel de C6. Más o menos son la anatomía de dicha zona. También la irrigación, porción cervical se irriga por la arteria tiroidea superior y porción torácica, arterias bronquiales o de las ramas esofágicas de la aorta, porción abdominal, rama ascendente de la arteria gástrica izquierda y arterias fénicas inferiores. Recibe de varias partes su irrigación. La inervación tiene una inervación parasimpática, nervios vagos, y una inervación simpática, cadena ganglionar torácica. Y tenemos que entender acá la presión de esfínteres esofágicos. Acá vemos que hay un estrechamiento cervical, acá un estrechamiento broncoaórtico, acá una dilatación superior, acá una dilatación inferior y acá un estrechamiento diafragmático, ¿verdad? Más o menos 25 centímetros. En reposo, el esfínter esofágico inferior tiene que tener 14 milímetros en mercurio, y el esfínter esofágico superior 35 milímetros de mercurio, ¿verdad? Es la presión que tiene, ¿verdad? Entonces existen fluctuaciones normales en la presión del esfínter que no exceden los 5 milímetros. El pH normal de este esófago es de 4 o más. Ese sería el pH más o menos que debe mantenerse ese esófago. Y los esfínteres su presión. La valoración de la función, ¿verdad? Tenemos que tener nosotros la función de este esófago. Las pruebas diagnósticas utilizadas hoy en día se pueden dividir en 4 grupos, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Dice acá la A, prueba para darle la detección de anomalías estructurales del esófago. O sea, el esófago puede tener anomalías estructurales, puede ser de nacimiento o puede ser adquirida, ¿verdad? Entonces, el esófago puede tener problemas anatómicos, ¿verdad? Ya sea genético, congénito, o adquirida, ¿verdad? También la prueba de la búsqueda de alteraciones funcionales del esófago. ¿Qué sería eso? ¿Cuál es la función del esófago? Tiene su contracción, ¿verdad? Como una serpiente. Se contrae para llevar el bolo alimenticio del estómago, ¿verdad? Entonces tiene esa funcionalidad de contracción y que lleva el bolo alimenticio al estómago, ¿verdad? Entonces, si eso está alterado, va a haber un problema, va a haber una patología, ¿verdad?
patología quirúrgica, que va a necesitar tratamiento quirúrgico, ¿verdad? O también tratamiento médico puede ser. Si no funciona lo médico, va a la cirugía. Bueno, pruebas para hallar el incremento de la exposición del esófago al jugo gástrico. Ese es otro problema, ¿verdad? El famoso reflujo, ¿verdad? La acidez del estómago sube, el jugo gástrico sube al esófago. Y el estómago está preparado para esa acidez que tiene el estómago, pero el esófago no, porque dijimos que tenía pH 4 nada más, ¿verdad? No es tan ácido como el otro, ¿verdad? Como el estómago. Y las pruebas de la función duodeno-gástrica en relación con la enfermedad esofágica, ¿verdad? También puede haber problemas en la zona duodenal y gástrica que podría estar teniendo problemas y alterando ese esófago, ¿verdad? Entonces son 4 panoramas de ese esófago que hay que visualizar y ir entendiendo, ¿verdad? Primer punto, trastornos motores, ¿verdad? ¿Y cuáles son los trastornos motores? Tenemos la acalasia, por ejemplo, que es una enfermedad caracterizada por la ausencia o déficit de qué? De la relajación del esfínter esofágico inferior, asociado con una falta de peristalsis del cuerpo esofágico. O sea, hay un trastorno motor, como dijimos, donde nos está contrayendo bien o falta de contracción, o la contracción es lenta de repente, va a depender del deterioro de lo que tenga, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No se relaja el esfínter esofágico inferior. Por eso que se ve ahí que parece que forma ¿cómo se llama esto? Una copa de vino, ¿verdad? La famosa copa de vino, cola de ratón, se le suele llamar también, cola de ratón o pico de ave, también suele decirse. Y esto es un esofagograma, ¿verdad? Una radiografía contrastada. Se le da contraste al paciente y se le hace una radiografía para ver si que tiña todo el conducto esofágico y se observa que ahí está afinando ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está contraído el esfínter esofágico, ¿verdad? La epidemiología de esto normalmente entre 30 a 40 años, similar en hombres y mujeres, y tenemos en primer punto la acalasia chagásica, el agente del Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Y la acalasia no chagásica de etiología desconocida. O sea, hay dos posibilidades, la que es idiopática y es el agente del Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Entonces, el Trypanosoma cruzi es la famosa enfermedad de mal del Chagas. Y acá en Paraguay, Brasil también, hay mucho Chagas todavía. ¿Por qué hay mucho Chagas? Porque ustedes el año que viene van a una materia que se llama semiología. Le van a indagar al paciente y lo primero que se pregunta en la historia clínica es, o sea, no es lo primero, es una parte de la historia, ¿verdad? Se pregunta al paciente, ¿conoce a la vinchuca? ¿Vos sabés si fuiste picado por ella o no? Se le pregunta al paciente. La vinchuca, que este bicho que trae, ¿verdad? Entonces, se le pregunta al paciente, o famoso en guaraní, se dice Xixahuazú, Xixahuazú, barbero, portugués. Entonces, se le pregunta a los pacientes. Y también hay una parte, un sector de la historia que se pregunta su hábitat del paciente. El hábitat del paciente. Si vive en casa de choza, si vive en casa de madera, ¿verdad? Si tiene el techo de paja, ¿verdad? Porque ahí es donde estos bichos están ahí, les gusta vivir ahí, ¿verdad? Entonces eso es interesante saber. Y muchas veces vienen los pacientes en el hospital, porque esta enfermedad hace, como dice acá, 30, 40 años, puede haber sido picado en la juventud, y muchas veces vienen los pacientes de 40, 50 años con esa patología en el hospital. Y uno le pregunta, ¿vos conoces el Xixahuazú? ¿Conoces el Xixahuazú? O no, te dice. A mí me picó cuando era joven, te dice. Y normalmente estos insectos pican a la noche, de noche. ¿Y qué es lo que pasa? Pica a la noche y la gente se arrastra sin darse cuenta. Y lo que transmite el Trypanosoma cruzi es la materia fecal de este bicho. Este bicho es tan fuerte que se pica y después caga. Entonces te contagia al rascarle. Y la materia fecal entra dentro del Trypanosoma cruzi, entra dentro de tu corriente sanguínea al rascar.
articulaciones. Entonces, no es la picadura misma, sino la materia fecal de ese bicho. Entonces, normalmente de noche es la criatura eléctrica. Entonces, a consecuencia de eso, con el tiempo viene y se presenta esta probable patología, la acalasia, ¿verdad? De biología chagásica. Hay también casos de personas que presentan de forma idiopática como chagásica. Entonces, ¿cuál es su presentación clínica? Disfagia en 100%, tanto para sólidos como para líquidos, ¿verdad? Empieza a perder peso el paciente, ¿verdad? Y tiene disfagia, tiene regurgitaciones en el 60% de los casos y pérdida de peso en el 50% de los casos. Obviamente no puede comer, todo lo que come probablemente vomita, ¿verdad? Echa todo, genera un efecto palangana, se le llega a hacer. Se carga de alimentos, llega a un tope y después ya vomita, porque no pasa con. Otros síntomas que pueden ser dolor retroesternal, crisis asfíctica, ambos de carácter paroxístico, secundaria o contracciones bruscas del esófago que pueden preceder a la disfagia. De repente sensación, parece que le falta el aire, sensación de ahogo. Y vemos acá el cáncer esofágico comario en el esofagograma. Signos típicos que se suele observar: ausencia de la cámara gástrica, ¿verdad? No se ve la cámara gástrica porque no pasa prácticamente el aire al estómago, porque no está contraído el esfínter esofágico inferior. Pero normalmente en la radiografía de abdomen, de toda la tendría que verse la cámara gástrica, porque tiene aire, ¿verdad? Entonces se ve la cámara gástrica. En este caso no se ve casi porque no pasa por prácticamente los gases ni el líquido por la contracción del esfínter esofágico inferior. Afinamiento uniforme del esófago vital, imagen en cola de ratón, tipo de ARN si hay que leer, ondas terciarias siempre patológicas y hallazgo de niveles intraesofágicos. ¿Cuál es el estudio que se realiza en estos casos? Para el diagnóstico, la manometría. El diagnóstico es preciso de acalasia mediante el hallazgo de alteraciones musculares. O el estándar, entonces, manometría. La presión del esfínter esofágico inferior superior a la normal, sin relajación o con relajación insuficiente. La presión basal del cuerpo igual o superior a la gástrica. Y todas las ondas son simultáneas. Se hace el estudio de manometría para ver justamente evaluar la presión de ese esfínter. La endoscopía también se puede solicitar. ¿Pero para qué va a servir eso? Para descartar otras patologías y confirmar el carácter funcional, ya que la presión se vence mediante una suave presión en el endoscopio, ¿verdad? Lo que no ocurre cuando la estrechez es orgánica por tumores o inflamación. O sea, si es solamente funcional, la endoscopia va a pasar y va a dilatar, va a volver a su estado original. Pero ¿qué es lo que pasa? Por un tiempo va a estar así, va a volver a contraerse, ¿verdad? Porque es algo funcional. Ahora, si era un tumor, un cáncer, por ejemplo, u otra cosa ya que tuvo un problema, una inflamación en la zona, va a estar ya estenosado y no va a poder pasar el endoscopio ahí, no va a poder generar esa dilatación que menciona ahí. O sea, no es más probablemente algo funcional. Y se ve la endoscopía, ¿verdad? Y la endoscopia es una acalasia, ¿verdad? Que está totalmente disminuida, ¿verdad? También se suele solicitar un centellograma radioisotópico para cuantificar el grado de deterioro y evaluar la progresión de la enfermedad y la respuesta terapéutica. Entonces acá vemos las formas clínicas de esto, de esta acalasia. Puede ser hipotónico o hipertónico, ¿verdad? Asociada a una enfermedad chagásica es hipotónico, marcada dilatación, megasófago, ¿verdad? Porque cuando hay chagas puede haber megasófago, megaureter, megacolon. Todo eso puede estar alterado. También puede haber cardiomegalia, ¿verdad? O sea, agranda todos los órganos, ¿verdad? ¿Dónde era que actuaba ese trypanosoma cruzi? ¿En qué afectaba? Si llegaban a ver alguna vez, todavía no sé si llegaban a ver. Normalmente afecta ¿se acuerdan? En la inervación del intestino. Para la inervación del intestino del sistema nervioso autónomo o parasimpático. ¿Cómo se llamaba? Esos plexos. Los plexos mientéricos de Auerbach.
Meissner y Auerbach. Entonces, ahí, a ese nivel, actúa el tripanosmático. Destruye las fibras nerviosas del plexo dientérico de Auerbach y Meissner. Entonces, por eso hay el problema, el megaesófago, megaureter, megacolon, chavásito, cardiomegálico. Entonces, de repente, cuando se ve este tipo de patología, hay que evaluar si tiene eso también el paciente. Estamos hablando de pacientes que fueron afectados realmente por esta patología, chavásito. Entonces, ahí menciona justamente marcada dilatación con el megaesófago, escaso dolor, adaptación a la disfagia por retención alimentaria, frecuentes complicaciones pulmonares. ¿Por qué va a haber frecuentes complicaciones pulmonares? Pónganse a pensar la fisiopatología. ¿Por qué puede haber complicaciones pulmonares en estos pacientes? Les muestro otra vez, ¿qué pasa acá? Puede haber una broncoaspiración. Broncoaspiración, muy bien. Puede haber una broncoaspiración. ¿Por qué? Porque estamos en cercanía ahí a la unión ahí, ¿verdad? Acá. Ahí está la unión ahí, ¿verdad? Hay un sector justamente entre la faringe, ¿verdad? Que hay una unión entre la faringe que va al esófago y otro que va a la vía respiratoria. Entonces uno come y llega un momento que vomite y puede ir a la parte bronquial. Entonces ahí tiene frecuentes problemas respiratorios extravasivos. ¿Por qué? Porque come y no va adentro de la vía respiratoria, ¿verdad? Todo lo que queda ahí. Y tenemos el hipertónico, sobre todo en pacientes no chavásicos, el idiopático. Entonces, también puede haber dilatación poco acentuada, dolor importante, disfagia paroxística, ¿verdad? De repente no aparece la disfagia, ¿verdad? Más aguda, complicación pulmonar poco frecuente y la modalidad de acalasia fibrosa con dolor intenso y continuo de repente, ¿verdad? Que tiene dolor intenso, tipo una contracción tipo polio que le duele mucho al paciente, ¿verdad? Bueno, el tratamiento normalmente se le indica bloqueadores de calcio. Son bloqueadores de calcio, ¿verdad? Son el ejemplo que tenemos nifedipina, verapamilo, puede ser por vía sublingual y muchas veces al interrumpir ese tratamiento vuelve a aparecer los síntomas, ¿verdad? Entonces el ion impide entrar al ion el calcio, ¿verdad? A la célula inhibe la contracción muscular, o sea, ayuda a que se dilate ese esfínter, ¿verdad? Y trate de recuperar un poquitito su contracción natural, ¿verdad? El nifedipina también van a dar más adelante, también sirve para hipertensión arterial, ¿verdad? Se usa también. Pero en el contexto se usa para personas que tengan acalasia, ¿verdad? La endoscopía también puede ser un método diagnóstico y a la vez en este contexto tratamiento, ¿verdad? Dilatación forzada del esfínter con balón inflable, especialmente indicada en la acalasia inicial. Poca dilatación y escasa sintomatología. Entonces puede hacer la dilatación neumática por la endoscopía, ¿verdad? Y 80% da resultado, ¿verdad? Pero como le dije también, si es una patología de base, probablemente va a retornar a la contracción del cuerpo, ¿verdad? De repente, ya si vamos a hacer tratamiento quirúrgico de esta patología, se hace la cirugía de esofagocardiomiostomía de Heller, ¿verdad? Que es una resección de esta zona, ¿verdad? Se abre esa musculatura, ¿verdad? Para que pueda justamente relajarse ese esfínter. Porque ahí está el esfínter no contraído, entonces se corta eso para que no haya más comunicación de esa musculación ahí del esfínter. Porque el esfínter es un músculo liso, ¿verdad? Que está contrayendo, entonces lo que se hace es cortar para que pierda la comunicación, entonces ya no se puede contraer. Y eso es lo que se hace, se corta ahí. Entonces la esofagomiocardiomía de Heller, ¿no? Y se sutura ahí, se deja abierto, no pasa nada, si la musculatura no lo cortas. Entonces entra, no es que se perfora el esófago, solo la musculación, para que no pueda más tener contacto. Como si fuera a cortar una fibra. Ya no sabemos. Yo corto, por ejemplo, acá mi
me dice, por ejemplo, acá, yo voy a querer contraer, no se va a contraer porque está suelto. Corté la comunicación, se corta la comunicación de ese esfínter. Es una posibilidad de la cirugía. Entonces, también se implementan con esa cirugía, muchas veces también se trata de hacer la denervación del nervio vago, se secciona. ¿Para qué? Para que no se contraiga más, ¿verdad? También se puede llegar a hacer también eso, ¿verdad? Bueno, entonces el resultado satisfactorio: desaparición completa del dolor, pérdida de peso, reubicación del 90% de la disfagia. Ningún tratamiento puede restablecer la peristalsis esofágica. O sea, lo único que hace ese tratamiento quirúrgico es que el esfínter se deje de contraer. Pero esa peristalsis que está ya, como le digo a ustedes, está afectada el fleso del Auerbach, ya no se recupera eso. Entonces el esófago va a seguir igualmente contrayéndose lentamente o prácticamente no se contrae, porque las células nerviosas partieron de ese plexo. Por eso lo que menciona acá, con esta cirugía lo único que hace es aliviar los síntomas del paciente, ¿verdad? El dolor al menos, y le pueda por lo menos circular un poco la alimentación, ¿no? Bueno, ese es con respecto a la acalasia. Ahora vamos a la otra patología del esófago, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el ERGE. La enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE, su definición, se denomina enfermedad por reflujo gastroesofágico a la presencia de síntomas clínicos y o lesiones anatomopatológicas como resultado del reflujo del contenido gástrico al estómago. El contenido gástrico al esófago tiene que decir. Patología digestiva más frecuente en el mundo occidental. 7 a 10% de la población sana sufre de pirosis. O sea, sí o sí alguien alguna vez tuvo un reflujo gastroesofágico. Entonces dice que algo fisiológico muchas veces, ¿verdad? Entonces 15 a 40% al menos una vez al mes. Sin darnos cuenta, de repente se sube la comida, ¿verdad? Sin darnos cuenta, ¿verdad? Bueno, había un profesor que decía antes de patoquirúrgica, decía que si tu esfínter esofágico funciona bien, vos te podés colgar, así como en el gimnasio te colgás, tomabas un vaso de agua, te colgás para arriba y no tendrías que vomitar. Pero si no funciona bien, es porque está fallando tu esfínter. O sea, vos podés comer algo y te colgás ahí y no tendrías que vomitar. Si funciona bien tu esfínter. Anatómicamente hablando, ¿no? Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso. La patología, la incompetencia del esfínter esofágico inferior, la depuración esofágica ineficaz y alteraciones del reservorio gástrico. Son las posibilidades de la etiología de esta enfermedad. Incompetencia, o sea, no anda ese esfínter, el esófago no puede eliminar correctamente el contenido, y alteraciones del reservorio gástrico. ¿A qué se refiere eso? De repente personas que se operaron del estómago, por ejemplo, se hicieron gastrectomía, se hicieron cirugías bariátricas, que estaba tan de moda hasta que vino la episepatía, ¿verdad? Se hacían muchas personas cirugías bariátricas, de manga gástrica, ¿verdad? Derivaciones gástricas, entonces hace que el reservorio gástrico se disminuya. A eso se refiere eso. Después tenemos incompetencia del esfínter esofágico inferior, factor patogénico fundamental, aumento significativo en la frecuencia de las relajaciones transitorias, causa más importante de la incompetencia mecánica, hipotensión del esfínter esofágico inferior, que es una barrera antirreflujo para que no suba el contenido gástrico al esófago. La depuración esofágica ineficaz, hay una hipoperistalsis o aperistalsis que no pueden eliminar el material refluido fisiológicamente. Y alteraciones del reservorio gástrico que ya mencionamos, hipersecreción gástrica, de repente, dilatación gástrica, causa más común en la aerofagia, mal vaciamiento o retardo de la evacuación gástrica, de repente en personas que son diabéticas, la patología más común que hay, tienen problemas de la parte nerviosa y tienen gastroparesia, por ejemplo. Lentamente ellos digieren. Entonces, todas esas cosas hay que preguntar al paciente. Entonces, de repente, como decía acá, retardo la evacuación gastroparesia, ¿verdad? A consecuencia de que recordemos que la diabetes
Es una patología que afecta a nivel nervioso, vascular, ¿verdad? Entonces, y arterial. Entonces, todo es un conjunto de cosas. Causas más frecuentes: úlcera gástrica o duodenal, gastroparesia diabética, dijimos, y otomía troncular. Medicación anticolinérgica también. Son posibilidades. La evolución anatomopatológica: tenemos hiperemia y edema de la mucosa, ulceraciones de las mucosas superficiales recubiertas por una membrana de color grisáceo, ulceraciones profundas con fibrosis y acortamiento muscular, y estenosis con fibrosis pamural y adenopatía mediastina. ¿A qué se refiere eso? Al curso natural de la enfermedad. Constantemente, ¿verdad?, pasa la acidez gástrica al esófago. Es como si fuera que yo me estoy derramando por la mano agua caliente todo el tiempo. A un momento dado esto va a cambiar. ¿Cómo se llama eso en anatomía patológica? Ustedes están hablando de eso, la generalidad. ¿Cómo se llama? Adaptación. Adaptación, ¿verdad? ¿Cómo tiene un nombre eso? Metaplasia, ¿verdad? Entonces va adaptándose a esa mucosa que está recibiendo constantemente una agresión. ¿Cuál es la agresión? El ácido gástrico, ¿verdad? Cuando está preparado para eso, ¿verdad? Entonces va adaptándose a la metaplasia y después ya se puede transformar eso inclusive, ¿verdad? Entonces, las complicaciones metaplásicas, ¿verdad?, el esófago de Barrett y las neoplasias, los adenocarcinomas, ¿verdad? El esófago de Barrett, en 1950, Norman Barrett describió una afectación en la cual el esófago está recubierto por epitelio columnar en vez del plano, ¿verdad? Cambia. Surge de 10 a 15% de los individuos con reflujo gastroesofágico y corresponde a la fase terminal de esta enfermedad. Tipo especializado de epitelio intestinal que se encuentra en la mucosa de Barrett tiene predisposición a la degeneración maligna. O sea, el esófago de Barrett se transforma después en un adenocarcinoma. Por eso es que es interesante uno, cuando tiene el diagnóstico de reflujo gastroesofágico, hacer el tratamiento clínico, que dijimos era puede ser también el repertorio gástrico y compañía, ¿verdad? Si no mejora con la clínica, hay que hacer la cirugía también de ese esfínter, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se pueda evitar ese reflujo y que con el tiempo, si uno no se trata, tenga un cáncer del esófago. Ahí vemos el epitelio de Barrett, una endoscopía, ¿verdad? ¿Sí? El epitelio de Barrett, la transformación metaplástica del epitelio del esófago presionado por esofagitis. El epitelio epidermoide es reemplazado por el epitelio columnar, mínimo de 3 centímetros en la unión esófago-gástrica. Y tenemos tipos de metaplasia, entonces ya van a adentrarse más en la anatomía patológica, solo para mencionar. Fúndico, células parietales principales, cardíaco transicional, glándulas mucosas, relación cristal-glándula 1-1. Tipo intestinal, células caliciformes, 90% de los carcinomas se desarrolla sobre este tipo de epitelio. Y frecuente aparición en mosaico, donde el tipo intestinal predomina en el extremo proximal. Entonces, teniendo eso en cuenta, la metaplasia pasa a la displasia, que es marcador preneoplásico de la displasia. Grado 1, displasia negativa. Grado 2, displasia indefinida o de bajo grado. Y grado 3, displasia de alto grado, con un 43% de posibilidad que tengan ya un cáncer oculto en eso. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Se puede hacer demostración de reflujo mediante tránsito de varios, pHimetría de 24 horas y centellograma radioisotópico. Se tiene que medir el pH. Presentación clínica de este reflujo. Reflujo fisiológico ocurre normalmente post-ingesta asintomático o oligosintomático. Puede que no tenga síntomas, puede que sí, puede que la alimentación, o puede que tenga pocos síntomas. Oligosintomático. Y síntomas típicos: pirosis, la quemazón, sensación de quemazón, pirosis. Regurgitación, aparece poco después de las comidas, al agacharse y acostarse. Y menos frecuente, disfagia,
globo histérico y dolor anginoso, tipo una opresión en el pecho, tipo un infarto. Por eso se puede tranquilamente, se puede confundir con un infarto agudo de miocardio, porque le duele al paciente esta zona, preesternal o precordial. Entonces genera una histeria y dolor acá. Entonces el paciente llega a la urgencia y uno piensa que está infartando el paciente, ¿verdad? Pero al final es un reflujo gastroesofágico que está teniendo síntomas. Pirosis se define como una molestia retroesternal tipo ardoso que comienza en el epigastrio y se raya hacia arriba. Lo mismo se hará en las comidas, los alimentos condimentados, grasosos, el chocolate, el alcohol y el café. Puede intensificarse en el decúbito dorsal. La regurgitación, el regreso sin esfuerzo, el contenido gástrico, ácido, alcalino hacia el tórax, faríngeo o boca. Es muy indicador de alguna alteración de los órganos derivados del intestino anterior. O sea, sin esfuerzo tiene que ser la regurgitación. Porque si hacemos esfuerzo, ¿qué va a hacer? Vómitos o náuseas. La disfagia es la sensación de dificultad para el paso del alimento de la boca al estómago y sus causas pueden ser de probabilidades orofaríngicas o esofágicas. En este contexto, esofágica, ¿verdad? La disfagia orofaríngea se caracteriza por la dificultad para trasladar el alimento de la boca al esófago, regurgitación nasal o aspiración o ambas. Y la disfagia esofágica se refiere a la sensación de alimento atorado en la parte inferior del pecho y en el epigastrio. Esta puede o no acompañarse de dolor o inofagia, dolor al tragar, a la deglución o inofagia, lo cual se alivia con el paso del bolo. Muchas veces el paciente, no sé si alguna vez ya vieron a las personas mayores, algunos que por ejemplo recién comieron su comida y actualmente así. Entonces ese es el típico síntoma de que teniendo algo ahí. No está pasando bien los alimentos, ¿verdad? Empiezan a hacer pequeños golpes en el pecho, ¿verdad? Bueno, la endoscopía, método de elección para diagnosticar la esofagitis, clasificación de Savary-Miller para esofagitis, tenemos grado 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Para tener en cuenta, ¿verdad? El grado 5 ya es el esófago de Barrett, que diagnostica el esófago de Barrett. Recuerden que la endoscopía siempre es un método de tratamiento y de diagnóstico, ¿verdad? En este caso probablemente no va a ser de tratamiento en este contexto, pero va a ser de diagnóstico. Va a biopsiar eso, va a tomar una muestra para mandar a estudiar, ¿verdad? Grado 1, por ejemplo, erosiones únicas o múltiples en un solo pliegue. Grado 2, erosiones múltiples que comprometen múltiples pliegues, pueden ser confluyentes. Y grado 3, erosiones múltiples circunferenciales. Y grado 4 ya hay úlcera, ¿verdad? Puede haber estenosis, acortamiento del esófago y el síndrome de esófago de Barrett. Como más lo mismo, las características, la foto ahí. Y laboratorio o histoquímica, determinación de las mucinas presentes, neutras, metaplasia intestinal completa, de observación excepcional en el esófago. Si hay mucinas, puede estar en la metaplasia intestinal incompleta tipo 2 y sulfomucinas, características de la metaplasia intestinal incompleta tipo 3. Va a depender de eso de forma laboratorial, de repente, como dijimos, que se reemplaza por un tejido intestinal, ¿verdad? El intestino, ahora mismo ustedes en histología en primer año, ¿verdad? Está lleno de células caliciformes, ¿verdad? Y hay tipos de secreciones que liberan estas células, ¿verdad? Entonces la pHimetría de 24 horas, mejor método para confirmar el reflujo, en 95% de los casos. La manometría de elección para investigar hipo o aperistaltismo del cuerpo esofágico y el esfínter esofágico inferior hipotenso predicen mal resultado a largo plazo del tratamiento médico. Y pseudo regresión cuando el epitelio epidermoide regenerado recubre el epitelio metaplásico. Ese es un gran problema. Muchas veces el epitelio epidermoide trata de regenerarse otra vez ahí, pero por debajo quedó ahí el Barrett. Puede estar encubriendo ahí una posibilidad de un cáncer, ¿verdad? Tratamiento: el lugar esofágico sin esofagitis, medidas higiénico-dietéticas, farmacológicas, ¿verdad? Como bloqueantes de bomba a protones,
sulfato cisapril. Son protectores gástricos, ¿no? Omeprazol también puede ser. Reflujo gastroesofágico y esofagitis, lo que habla de la bomba de protones, omeprazol o esoprazoles, y la tasa de recaída elevada, 80% a los 6 meses, ¿no? Hay una recaída muy alta, ¿no? Fracaso en el tratamiento médico. Cuando en todas las medidas antes mencionadas no se obtiene una respuesta satisfactoria, cuando el paciente requiere dosis elevadas de protectores gástricos, ¿verdad?, para evitar la recaída, entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, causa del fracaso, muchas veces diagnóstico erróneo, pero no sabe, se detectó mal. La mayoría, tenemos ya protector gástrico, no sabemos si es un reflujo, si es una calasia, si es otra patología, entonces hay que llegar a un diagnóstico. Para eso hay instrumentos auxiliares que estamos viendo, ¿verdad? La manometría, la endoscopía, ¿verdad? Para cada patología esofágica su bolo estándar, ¿verdad?, para poder llegar al diagnóstico correcto y para que el paciente pueda ser tratado correctamente, ¿verdad? El diagnóstico erróneo puede ser una hipersecreción ácida, inadecuada inhibición ácida, hipoperitalismo, aperitalismo esofágico, ¿verdad?, mal vaciamiento gástrico, hipotensión del esfínter esofágico inferior, reflujo alcalino, medicación concomitante, ¿verdad? Sí, cuando el año que viene van a dar farmacología, entonces de repente si el paciente está consumiendo un medicamento para algo y está consumiendo a la par otro medicamento que le inhibe. Entonces hay que ver todo eso, ¿verdad? Y desequilibrios emocionales, personas que son histéricas, neuróticos, ¿verdad?, muchos afectados. Indicaciones quirúrgicas, imposibilidad de realizar tratamientos médicos, trastornos motores asociados, jóvenes con severa incompetencia en la esfínter esofágico inferior, patología respiratoria u otra extradigestiva con regurgitaciones persistentes, estenosis esofágica recidivante o úlcera penetrante, paciente asintomático con esofagitis severa, presencia de otra patología quirúrgica abdominal y esófago de barrera con alto grado de distancia. Todas esas son posibilidades que se va a hacer tratamiento quirúrgico. Son indicaciones de cuándo se tienen que hacer ya cirugía a estos pacientes que tienen severidad con el reflujo gastroesofágico. Este está en el libro de Mitchell, este es el libro de Mitchell. Lo mismo que mencioné, ¿verdad? Esófago barrera, patología intraabdominal, pacientes asintomáticos, estenosis recidivante. ¿Y qué cirugía se hace? Se hace cirugía de Nice, se llama, ¿verdad? Se requiere que el esófago abdominal mida por lo menos 4 centímetros. ¿Para qué? Para que se haga una válvula antirreflujo. El estómago se desdobla y se sutura, entonces para que funcione como un esfínter. Un esfínter, la cirugía de Nice, se llama. Y hay otras varias, ¿verdad? No vamos a adentrar, pero por lo menos para que sepan que tienen tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Técnica de colindice, ¿verdad?, cuando el esófago es corto e imposible de elongar para obtener una longitud abdominal adecuada, derivación duodenal total, indicado en el reflujo postquirúrgico, y derivación duodenal total de tipo switch para conservar el estómago y el pito, ¿verdad? Sería una derivación y no hay solución del problema. Por eso es interesante el diagnóstico precoz para no llegar a este tipo de cirugías más amplias. La gastroplastia de Colin en combinación con la técnica de Nice, ¿verdad? Ven ahí, por ejemplo, lo que se hace. Se corta el estómago y se hace ese pedazo que se cortó, se da la vuelta, una fundiplicatura, ¿verdad? Se hace la tubulización y después esta que se da acá se da la vuelta, así como muestra, ¿verdad? Se corta acá y esto se da la vuelta como una fundiplicatura, se llama eso, ¿verdad? Esto se hace en casos de pacientes donde el estómago es corto, es chico. No se hace la misa nomás, ahí no vaya ya está. Esta ya sería una derivación, ¿verdad? De repente ya es muy grave la situación, mastectomía, vagotomía troncular y la reconstrucción en piernas. Complicaciones de esto: disfagia, desgarro de la sutura con pérdida de la válvula, recidiva herniaria, imposibilidad de eructar por incompetencia de la válvula. O sea, puede tener también problemas de cirugía. Entonces no puede más eructar, tiene muchos gases. Bueno, y en este caso, indicaciones de una esofagiectomía, sacar todo el esófago.
¿verdad? Muchos dicen, ¿por qué no le sacamos nomás todo el esófago? Ahora, no es así. Es muy grande, ¿verdad? Entonces, indicaciones de esofagectomía en ERGE. Úlceras circunferenciales que no se epitelizan, no se curan. Úlceras penetrantes en el mediastino. Porque si en el mediastino se perfora, va a haber una mediastinitis. Y eso es catastrófico. 80 a 90% de mortalidad tiene eso. En los pacientes que tienen una mediastinitis casi siempre mueren. No se salva de eso. Entonces, tener en cuenta, si ya ve que ya se está perforando ahí en esa zona, se puede indicar la esofagectomía porque no se está curando y en cualquier momento va a perforar esa úlcera en el mediastino. O sea, a nivel del mediastino, de la porción del esófago a nivel del mediastino. Cuando el esófago está cortado, fracasa el procedimiento antirreflujo de repente, estenosis resiliente por motilidad severa, fracaso el procedimiento quirúrgico conservadores y displasia de alto grado. Morbilidad, mortalidad 13%, mortalidad menos de 1%. Resultados satisfactorios a 10 años 90, 95%. No, por eso le vamos a sacar a todo el mundo el esófago ahora. Hay ciertas indicaciones. Bueno, entonces ya hablamos de la acalasia, hablamos del reflujo gastroesofágico y ahora hablaremos de los divertículos esofágicos. Los divertículos esofágicos hay falsos y hay verdaderos. Ahí vemos los divertículos. Pueden ser por punción, se producen en sitios congénitamente débiles de la pared muscular por pulsión. Por ejemplo, vemos acá el divertículo faringoesofágico de Senker por encima del músculo cricofaringe, más frecuente, protrusión posterior de la mucosa. Ahora, ahí se ve el dibujito, cómo se observa en la radiografía contrastada el divertículo, ¿verdad? Y ahí se ve cómo sale este divertículo de Senker. Diagnóstico, ¿cómo se hace? Tránsito esofágico con vario, endoscopía, no por el riesgo de perforación del divertículo. Y ahí se ve cómo se ve el divertículo con la radiografía contrastada, ¿verdad? Se ve cómo se ve el divertículo acá cuando se tiene, ¿verdad? Parece un saquito ahí que está en el esófago. Acá. Y por ejemplo, el que tiene Senker come la comida y siente que se queda la comida, tú la llevas que vaya la comida y se pase. Se queda acumulada la comida. Entonces, suele ser alguna de la sintomatología que presentan los pacientes, ¿verdad? Todos los divertículos de Senker sintomáticos deben ser operados, que tienen que ser la diverticulectomía con miomentomía. Miomentomía solo en divertículos menores de 4 centímetros, mortalidad de la cirugía 2%, complicaciones parecia recurrente, fístula esofagocutánea y recidiva a los 5 años 4%. Ahora, el otro divertículo, el divertículo epifrénico, se encuentra por encima del esfínter esofágico inferior, 70% se llama hernia hiatal, acalasia o espasmo difuso. De vuelta está metido ahí la acalasia, ¿verdad? Entonces, el divertículo epifrénico también se puede diagnosticar de esa manera en el esofagograma, pero recordemos que está por encima del esfínter esofágico inferior. Eso era por pulsión. Ahora por tracción. Por tracción se origina retracción inflamatoria que vagina la pared esofágica. Factores encadenantes de inflamación de los ganglios sarcobronquiales, cuarto y quinto vértebra dorsal, menos frecuente, poseen todas las capas del esófago normal, puede ser epibronquiales o medio torácico. ¿En qué casos? Cuando hay de repente neumonías, es típico de donde hay muchas neumonías a repetición y genera fibrosis, y esa fibrosis estira el esófago. Eso se llama por tracción. Por eso es bueno tener neumonía y no ser tratada a tiempo. Entonces la bronquitis y la neumonía uno deja pasar desapercibida y puede generar esto con el tiempo, ¿verdad? Entonces sí se cura mal a una persona. Puede generar esa tracción y generar este divertículo por tracción, ¿verdad? Acá luego también las neuropatías o cicatrices, ¿verdad? Acá está el de Senker, acá está por tracción y está acá el epifrénico. Entonces
tienen que saber bien la clasificación, cuál es el que tiene todas las capas, cuál no tiene todas las capas, cuál es el verdadero y cuál es el falso. Y lo van a describir perfectamente ahí, cuál es el falso, cuál es el verdadero. Si es el verdadero, pues tiene todas las capas. Es falso, no tiene todas las capas. ¿A qué nos reunimos con las capas? Capas del esófago, desde adentro, de adentro para afuera. Bueno, el espasmo difuso, dolor retroesternal, más el esfínter esofágico inferior, normotenso, asociado a ondas simultáneas muy amplias, paciente con constitución psíquica inestable, problemas psíquicos. El espasmo difuso secundario cuando se asocia a la presencia de reflujo gastroesofágico con hernia hiatal o sin ella. El diagnóstico se hace con manometría, tratamiento de bloqueadores de calcio, nitritos, sedantes y psicoterapia. Operación de Enfield, miotomía extensa del esófago. Cuando se asocia con ERGE, bloqueo farmacológico de la secreción ácida. Ahí vemos el espasmo difuso o espasmo esofágico difuso, el esófago característico en sacacorcho se le llama. No vean así, parece un corcho en la radiografía. Entonces deriva de la contracción espástica del músculo circular. En la pared esofágica, de manera más precisa, se trata del músculo con disposición helicoidal. Estos datos también son propios de la acalasia espástica. Se puede ver ese diagnóstico como en la radiografía de esa manera, parece un sacacorcho. Esófago en cascanueces, trastorno motor caracterizado manométricamente por la presencia de ondas muy amplias en el esófago inferior que conservan la secuencia peristáltica. Esfínter esofágico inferior hipertensivo, trastorno motor cuya unidad alteración manométrica es la presencia del esfínter esofágico inferior hipertenso. Síntomas: dolor torácico, disfagia y regurgitación. También se puede tratar con sedantes, bloqueadores de calcio. Y algunos casos de dilatación por endoscopía, dilatación neumática. Bueno, entonces son varias patologías que hay que estudiar. Dijimos, vuelvo a repetir acá. Su libro está bastante detallado ahí. Esta parte, ¿verdad? Detección de anomalías estructurales, ¿verdad? Que son los divertículos, de repente. Después búsqueda de alteraciones funcionales del esófago, que puede ser la contracción misma del esófago y los esfínteres, ¿verdad? Y después ya el reflujo, ¿verdad? Posición al jugo gástrico, y después lo demás ya probablemente para una enfermedad algo relacionado al estómago o al duodeno. Son 4 vertientes que hay que estudiar. Las posibilidades, las patologías esofágicas, ¿verdad? Dándose el reflujo, está en la acalasia, ¿verdad? Después que tenemos los divertículos falsos o verdaderos, y después ya otras patologías que también se combinan con el esfínter y también la mala contracción del esófago. O sea, toda la parte motora y funcional. ¿Está bien? ¿Preguntas sobre este tema?